Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles 3 hechos que son noticia. Analizamos la coyuntura durante esta jornada. Tenemos titulares, Es Noticia Colombia. El temor por la barbarie regresa a Mapiripán, en el departamento del Meta, al sur del país. La masacre de 6 personas ocurrida esta madrugada rememora los peores años de presencia paramilitar en esta zona del sur del país. El ministro de Defensa se adelanta a las investigaciones de Fiscalía, presume que se trata de delincuencia común. Desde la región se exige la verdad. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Chile se cumple un mes de paro de trabajadores del principal puerto del país, Valparaíso. La huelga devela la precariedad laboral al que son sometidos los llamados estibadores. En otros puntos del país hay parálisis por horas en solidaridad. Revisamos lo que hay detrás de esa protesta silenciada por la mayoría de medios chilenos. Y tercer tema que es noticia, los Estados Unidos. Ninguna autoridad se hace responsable de la muerte de una niña guatemalteca de 7 años que había cruzado la frontera mexicana con su padre indocumentada. La menor estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Este lamentable hecho abre de nuevo ese debate que no termina sobre el sometimiento de niños indocumentados en manos del gobierno norteamericano. Tenemos el análisis. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, el hallazgo de 6 personas asesinadas en una finca en el municipio de Mapiripán, en el Meta, genera múltiples reacciones y mucha preocupación. Según el Ejército, en un informe preliminar, entre las víctimas se encuentra un menor de edad. Dicen también que son familiares todos. El hecho se atribuye, además, dicen otras autoridades de Colombia, como por ejemplo el ministro de la Defensa, a la delincuencia común. Sin embargo, este municipio ha sido escenario de cruentas violaciones a los derechos humanos, de gran presencia de grupos paramilitares, con esa recordadísima masacre de Mapiripán, en donde 200 personas fueron asesinadas. Autoridades militares de la 7ª Brigada del Ejército, a cargo del general Jairo Alejandro Fuentes, confirmó el hallazgo de 6 personas asesinadas en la finca Bahía Celeste de la vereda La Realidad, en el municipio de Mapiripán. La masacre habría sido cometida la víspera, alrededor de las 5 de la tarde. Según el general Fuentes, se trata de 6 hombres, dentro de los cuales se encuentra un menor de 12 años. 2 de ellos fueron identificados como Charles Villarreal Ballesteros y Vinasco López. Sin iniciar una investigación formal, el militar manifestó que esta masacre habría sido perpetrada por bandas criminales que delinquen en la zona. El ministro de la Defensa también tiene ya una versión de los hechos, sin que hasta el momento se pronunciara la Fiscalía. Aseveró que las personas asesinadas pertenecían a la delincuencia común y no eran de la región. El presidente Duque, al conocer los hechos, escribió en Twitter: "Condenamos el asesinato de 6 personas en Mapiripán, Meta. He dado instrucción al comandante general Luis Fernando Navarro para que viaje de inmediato a la zona y realice un consejo de seguridad con el fin de adelantar las acciones que permitan esclarecer los hechos". Esta zona rural del municipio Mapiripán está ubicada al sur del departamento del Meta, en límites con el departamento de Guaviare. A pesar de ser una zona poco poblada, es recordada por ser una región que ha vivido momentos de intensa violencia. En julio de 1997, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron al menos a 200 lugareños. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional declararon la masacre como crimen de lesa humanidad. Asimismo, la Fiscalía concluyó que se trató de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil. Entre los condenados por este hecho destacan Carlos Castaño Gil, uno de los jefes del grupo paramilitar, asesinado años después, y el general del Ejército Jaime Humberto Uzcategui. Producto de esta ola de violencia, al menos el 70% de la población de Mapiripán sufrió desplazamiento forzado. Muchos de ellos aún no regresan a sus hogares y tampoco han sido reparados por el Estado.
Allí recordamos estos hechos que también se rememoran a través del Twitter. Por ejemplo, el de Aida Abella es candidata a la presidencia del país. Otra vez las masacres en Mapiripán, donde las autodefensas de Colombia en julio de 1997 asesinaron decenas de campesinos. En la región opera desde hace años un grupo paramilitar GAO. Ninguna autoridad militar ha hecho nada para detenerlo. ¿Dónde está la seguridad para los campesinos? Más reacciones con Tatiana Portela desde Bogotá. Hola Tatiana, adelante. Muy buenas noches. Un saludo para usted, Tatiana, y para los televidentes. Mire, la última información que hemos obtenido es a través de Julio Armando, quien es el representante o vocero de la DOC, Organizaciones de Derechos Humanos, que hace presencia en Mapiripán. Lo que ellos le han contado a Telesur son varias cosas. La primera de ellas es que efectivamente estas personas no eran pobladores de la zona, pero que sí se reconoce como comerciantes de pasta de coca. Frente a eso, lo que dicen es que allí sí había un menor de edad, que efectivamente se pudo comprobar porque organizaciones de derechos humanos de la DOC viajaron hasta a las veredas en donde se efectuó esta terrible masacre y pudieron darse cuenta de que no son pobladores, de que efectivamente hacen parte o son comerciantes de pasta de coca, y señalan que uno de esos menores era uno de los hijos de una madre comerciante. Lo que ellos también afirman o denuncian más bien es que hay una falta del Estado y que eso conlleva a que se normalice la pasta de coca en la zona. Adicionalmente dicen que la sustitución de cultivos ilícitos que se estaba llevando en esta zona pues hasta el momento no se ha implementado, que recordemos nace del acuerdo de paz, y lo que se viene efectuando aquí es todo un plan Colombia, desconociendo no solamente los acuerdos, sino también la importancia que tiene para los pobladores sustituir esto y pasar a lo que son economías legales. Aparte de eso, también denuncian que los medios de comunicación y las fuerzas militares están diciendo que esto hace parte de la delincuencia común. Sin embargo, ellos afirman, Tatiana, que aquí en este lugar pues confluyen muchos actores armados, tanto legales como ilegales. Hablan de GAO, lo que usted ya nombraba, los grupos armados organizados, que se denominó así. También están los puntilleros, que son esos residuos de los grupos paramilitares de los llanos orientales, así como delincuencia común y alguna disidencia de personas que no se acogieron al proceso de paz. Eso es lo que denuncian. Piden que no se estigmatice la labor de las personas que se encuentran allá, porque lo que se viene orquestando, según ellos, es toda una estigmatización de esas personas que están tratando de dejar esas economías ilegales. Y finalmente hay que señalar que lo que dicen también ellos es que aquí no solamente confluyen las rutas del narcotráfico, sino que también hay toda una pelea por las tierras. Recordemos que incluso en esa zona hay alta concentración de tierras y se ha llevado a cabo por productos de palma africana. Así que esta es la información que nosotros hemos tenido de manera directa de las organizaciones que ya llegaron hasta el sector. Están pendientes de este Consejo de Seguridad que va a ser o que pidió expresamente el presidente Iván Duque, y pues piden eso, Tatiana, que no se estigmatice, que se ayude con los campesinos que quieren hacer una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y por supuesto que haya una presencia del Estado, no solamente militar. Porque esto estaríamos hablando entonces de una revictimización de una zona tan golpeada por el conflicto armado. Gracias, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Leonardo González. Él es analista, investigador del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, INDEPAZ, también con nosotros desde Bogotá. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarle es la visión que tienen como organización que atiende directamente los asuntos del conflicto armado interno de Colombia ante la premura que tiene el ministro de la Defensa y las autoridades militares para dar su versión de los hechos sin esperar la más mínima investigación o el arranque por lo menos de la Fiscalía con respecto a sus hipótesis. Bueno, eso ya no nos sorprende, ha sido una constante de los últimos ministros de Defensa, de el mismo día ya tener indicios, tener prácticamente el caso resuelto, y aquí está desconociendo que desde 1997, donde se efectuó la masacre de más de 200 personas por grupos paramilitares auxiliados por el ejército, como bien ha sido reseñado en las sentencias, no han dejado de aparecer los grupos paramilitares. Esto era una zona en donde estaba el bloque Meta, el bloque Libertadores del Bichá. Hoy se convirtieron en estos momentos en los puntilleros. También hacen presencia las autodefensas gaitanistas y, por supuesto,
frente primero de una disidencia de la FARC. Entonces no son cualquier grupo lo que está sucediendo allá. Existen grupos paramilitares con control de narcotráfico, control en Mapiripán de la ruta por el río Guaviare que desemboca en Venezuela. Entonces es una ruta importante para el tráfico de estupefacientes. Y luego de esta masacre, pues vendrán ya el análisis de qué es lo que está sucediendo, que debe quedar en manos de las autoridades competentes como de la Fiscalía y no generar este nivel de estigmatización, como bien ya lo reseñaba nuestra corresponsal a través de los testimonios que se han tomado vía telefónica en esta zona. Y ese es un punto muy importante. ¿Dónde queda la población civil? Una parte de ella que hace uso del comercio de la hoja de coca y la otra que la cultiva, como bien se ha dicho en los acuerdos de paz, son víctimas también de todo este proceso tan complejo del conflicto armado interno en términos de la no capacidad de subsistir a través de otros métodos, sino es el cultivo de la hoja de coca o del árbol de la coca para la cocaína. Por supuesto, y aquí lo que se está exigiendo en estos momentos es el cumplimiento de los acuerdos, especialmente del punto 4. En ninguna parte se está cumpliendo, no solamente estamos hablando de Mapiripán, en el Cauca, en diferentes partes, hay un incumplimiento de este acuerdo, y no solamente para los campesinos cocaleros, para toda la cadena de lo que es especialmente los raspachines, para toda una comunidad que vive de este negocio y que ha tenido que subsistir por culpa de la ausencia del Estado. Entonces, en estos momentos se lo está condenando a seguir en este negocio y tener estos resultados, como lo que acabamos de ver en el día de ayer a las 5 de la tarde con el asesinato de 6 personas ya identificadas. Entonces, en eso es en lo que estamos en estos momentos, y esto es por culpa de una falta de implementación de acuerdos del proceso de paz. Uno se pregunta es cómo es que se mantienen activos los grupos paramilitares. La desmovilización parcial entre 2005 y 2007 es hoy en día, después de todos estos años, consecuencia de ello, de que no se hubiese cumplido en su totalidad. ¿Cómo entender que se mantienen incluso parte de las mismas estructuras con distintos rostros? En el 2005 y 2007 se terminó una negociación que fue un fracaso y fracasó en absolutamente todo. No hubo verdad, y la poca verdad, cuando estaban empezando a decir la verdad de lo sucedido, los extraditaron. No hubo justicia, solamente 8 años de cárcel para personas que no dijeron verdad, que no repararon, y menos garantías de no repetición. Y es lo que estamos viendo. Dejaron la estructura militar y la estructura económica viva, y ya llevamos más de 10 años de unas estructuras militares que hacen parte de toda una estructura económica y militar y política, por supuesto. Entonces, eso es un resultado de una mala negociación que, entre otras cosas, tenemos que aprender de esta nueva negociación que se ha venido dando con la FARC. Para la población civil este debe ser un momento muy, muy difícil al recordar la masacre de Mapiripán y toda esta situación tan compleja que se vivía, porque después de esto vino desplazamiento, vino más amenazas, vino más presencia del ejército y de otros grupos paramilitares. ¿Qué es lo que no debe olvidarse en Colombia? Sí, en estos momentos creo que hoy nos estuvimos acordando bastante de hace 21 años de la masacre de más de 200 personas, y lo que tenemos que estar permanentemente frente a esto en las diferentes instancias. Hoy está funcionando la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, y es para eso, para recordar y que nunca jamás vuelva a suceder lo que está en estos momentos al parecer sucediendo, y es el retorno de estas masacres, el retorno de una población civil que está en medio de un conflicto, en medio de unas economías ilícitas y siendo victimizadas y revictimizadas en estos momentos, como está haciendo Mapiripán.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Colombia precisamente por la masacre de Mapiripán. Hoy en día, después de 21 años, muchas de esas víctimas dicen que no hay verdad, que no hay justicia, que no hay reparación. ¿Qué crees que es lo que ha sucedido? ¿Es falta de voluntad política por parte del Estado, los distintos gobiernos? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Apenas la sentencia en firme después de muchos años contra el general Uzcategui y en estos momentos vemos como todos estos generales están presentando a la JEP tratando de, entre otras cosas, de ocultar los hechos y de aquí sí que haya una impunidad. Pero es cuando la Corte Interamericana entra es porque hay en el Estado colombiano una ausencia de justicia y la ausencia de justicia se ha visto representada en todo esto. Entonces lo que hemos visto en Colombia, pues sí, es una impunidad por completo. Esperemos se surta por otro canal, por medio de la jurisdicción especial y que se sepa absolutamente toda la verdad para que no se repitan estos hechos. Sin embargo, Leonardo, hemos visto a través de la Fiscalía y también de un partido, específicamente Uribe Centro Democrático, cómo ha intentado de quebrarse por dentro la propia estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es lo que han querido hacer trizas, y sí lo han venido diciendo, hacer trizas el acuerdo, y una de las formas de hacer trizas el acuerdo es por medio de la justicia. Supuesto, han querido, entre otras cosas, que la justicia para los militares no sea por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que tengan su propia justicia, y a lo cual, por supuesto, estamos en contra de todas las organizaciones sociales que estamos defendiendo el proceso de paz. Esta es una de las formas de hacer trizas, también de no implementar los acuerdos como el tema de cultivos ilícitos, como la no implementación del punto 1 sobre temas de tierras. Entonces, eso es lo que está en juego en estos momentos en el Congreso y en la vida política de este país, pero tenemos una fuerza grande, los que queremos ayudar en la implementación y los que queremos que la paz sea una paz completa y con garantías de no repetición. Muchísimas gracias, Leonardo, por ese análisis. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Chile. Se cumple un mes del paro de los trabajadores del principal puerto del país. Hablamos de Valparaíso. La huelga devela la precariedad laboral al que son sometidos los llamados estibadores. En otros puertos del país hay parálisis por horas en solidaridad a lo que sucede en Valparaíso. Revisamos lo que hay detrás de esta protesta silenciada por la mayoría de medios chilenos, en la que hay algo importante por decir. Antes de la pausa nos ampliará nuestra corresponsal Paula Dragni. Esta noche se ha llegado a un principio de preacuerdo. ¿Esto qué significa? Lo vemos al volver. En Noticia Chile, desde el pasado 16 de noviembre, trabajadores del puerto de Valparaíso, el más importante del país, están en paro. Esta noche se ha informado que han alcanzado un preacuerdo entre las partes luego de la fuerte represión durante este día y con el apoyo de otros sectores en otros puertos del país. Sin embargo, la paralización continúa, las exigencias por la dignificación laboral se mantienen. Vamos a revisar los motivos de este paro. 6 organizaciones de trabajadores están en paro en empresas portuarias estatales y concesionadas. Sus exigencias, políticas que cumplan con una condición laboral digna para los trabajadores portuarios. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile los acompaña y reconoce las necesidades del sector. Esto tiene que ver con condiciones laborales, con la posibilidad de garantía de un ingreso y por lo tanto, en este caso, ¿no?, que es una dinámica donde se trabaja por turno, efectivamente la garantía de turnos establecidos y no depender de la arbitrariedad, de la buena voluntad, de la disposición o de las denominadas listas negras, que
que en el mundo portuario existen. De estos 6 grupos sindicales, solo 2 llegaron a un mínimo acuerdo con los representantes empresariales. Se trata de un bono para las festividades, mientras que los demás trabajadores mantienen la medida de paro para lograr un derecho legítimo al trabajo. Las movilizaciones han alcanzado un alto nivel de violencia. En varias oportunidades las autoridades las han reprimido con bombas lacrimógenas. La respuesta de los trabajadores es más bloqueos de vías para acceder al puerto más importante de la nación. En busca de detener la huelga, una de las empresas concesionadas ha ofrecido una tarjeta de regalo y un préstamo a sus trabajadores. Para ellos, la oferta es una burla a la lucha por sus derechos laborales y el reflejo del valor que tiene el Estado chileno por su clase obrera. Más detalles de lo que sucede esta noche con Paola Dragni, nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Me informa la producción que no tenemos a nuestra corresponsal. Cuando la tengamos, por favor, vamos con ella. Tenemos el análisis, entre tanto, análisis y seguimos sumando información. Francisco Coloane, sociólogo, político, analista de vasta trayectoria internacional, nos acompaña desde Santiago de Chile. Doctor Coloane, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias. Decíamos antes de la pausa que han llegado a un primer preacuerdo los trabajadores, los estibadores, digamos, esta clase obrera que se moviliza durante un mes prácticamente con un gobierno y con unos medios que lo han silenciado. Quiero saber si lo tengo vía telefónica, doctor Coloane, porque no lo veo en este momento. No, estamos con imagen ahí. Muy bien, ya lo veo, es que se había ido por unos segundos. Me escucho la pregunta, Sí, quiero sí. Conocer qué es Sí. lo que hay de fondo, porque hemos visto que hay una situación real de precariedad laboral. La pregunta es, ¿hace cuántos años viene esto? ¿Cuáles son las razones de que esto suceda en una región que es elevadamente capacitada para entregarle a los trabajadores por lo menos un buen salario? No necesariamente. Valparaíso es una región muy deprimida, en la quinta región. Es un puerto, se supone, el más importante del país. Sin embargo, esto es un tema de acumulación de una muy débil estructura de la ley laboral en Chile. En Chile no existe una protección realmente a trabajos de alto nivel de calidad, por decirlo de alguna manera, o trabajos semi-especializados o especializados, como es el caso del trabajo portuario. El trabajo portuario puede entrar en esa categoría de un trabajo semi-especializado o especializado. Y eso no está garantizado en la ley. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos contratos diarios. La situación es horrible, es realmente espeluznante, por usar un término, dramática, porque una gran cantidad de trabajadores tienen contratos a diarios o semanales. Esos contratos tampoco son fiscalizados, existen físicamente, pero duran un día, pueden durar una semana. Y esto se viene arrastrando por años. Además que es un trabajo muy estacional. El trabajo se le puede comparar, no necesariamente en forma absoluta al trabajo agrícola, pero es un trabajo estacional claramente, porque tiene que ver con la llegada de puertos, con los ritmos de la llegada de las cargas y las salidas. Y ahora a esto se le han sumado también otros puertos del país en la región del Biobío, también en el extremo sur. Entonces tenemos una situación en donde la privatización es la que no ha funcionado y la fiscalización del Estado, por otra parte, tampoco ha funcionado, porque tenemos un Estado altamente desregulado en términos comerciales, particularmente en este frente que es el frente de las importaciones y las exportaciones, que son los puertos que de alguna forma es el instrumento fundamental en el mecanismo de exportación e importación en la economía del país. Esta situación se debía venir, y lo importante para caracterizarla es que no es una situación manejada por los partidos de la oposición al gobierno. Esta es una situación estrictamente laboral, estrictamente de derechos del trabajador. No hay una confabulación de partidos para, de alguna forma, dañar al gobierno justo antes de fin de año, en donde Valparaíso es una región emblemática, el puerto de Valparaíso hace una fiesta emblemática todos los fines de año, con los juegos artificiales, con una gran atracción de presencia turística.
Y ese también es el motivo de por qué estos trabajadores de alguna forma presionan con ese factor de que no va a haber año nuevo si nosotros no vamos a tener Navidad. Esa es la consigna que han utilizado ellos, en el sentido de tener un bono y también una regularización de sus condiciones laborales en general. Esto no es una cuestión coyuntural de se arregla hoy día algo para continuar el mismo problema que se viene acumulando ya por décadas, diría yo, de que estos puertos están concesionados. Un problema histórico. Doctor Colodane, quédese con nosotros. Sumamos más información con Paola Dragni, nuestra corresponsal desde Santiago. Hola, Paola, muy buenas noches. Decíamos antes de la pausa, en la información breve que le entregamos a nuestra audiencia, que nos informaría sobre un preacuerdo al que se ha llegado esta noche entre los trabajadores, los llamados estibadores, y el Estado chileno, como mediador de algunas de las empresas que han sido concesionadas por el propio Estado. Así que quiero preguntarte cómo va esto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a ambos y a la audiencia de Telesur. Así es, hace pocos momentos, la verdad es que 8 de la noche, hora de Venezuela, 7:30 más o menos hora de acá de Chile, se conoció rápidamente este preacuerdo. ¿En qué consiste? Pues lo primero y más importante es finalmente una mesa de negociación, que es lo que estaban pidiendo hace mucho tiempo los trabajadores. Sin embargo, hay que decir que en esta extensa reunión, Tatiana, que duró cerca de 6 horas, no estuvieron presentes los dueños de las empresas portuarias, finalmente de la TPS, que son lo que hasta el cansancio ha dicho los dirigentes. ¿Cómo es posible que los privados no se sienten a conversar y que el Estado de Chile no tenga la capacidad de obligarlos a esta conversación? El Estado se demoró cerca de un mes en hacerse cargo de esta huelga que literalmente tiene a Valparaíso en llamas, y también a los otros puertos que se han ido sumando, ya son cerca de 10, pero además otros rubros como los ferrocarriles y también los estudiantes. Hoy día la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso también se suma a esta huelga. Salen de la reunión, dan cuenta de este preacuerdo que van a llevar a sus bases. Mañana hay al mediodía una asamblea de los trabajadores portuarios de los distintos sindicatos donde se van a discutir estos puntos. Esta mesa de negociación, por decirlo de alguna manera, una suerte de facilidad para obtener préstamos que les permitan solventar ciertos gastos, y también algunos cursos y capacitaciones que habría ofrecido el gobierno. No se conocen mayores detalles. Sin embargo, acá finalmente lo que dicen los dirigentes es que se requiere una cirugía mayor a sus derechos laborales. Es inentendible, Tatiana, que hoy, en el pleno siglo XXI, los estibadores sigan teniendo las condiciones prácticamente parecidas en términos de derechos laborales al siglo XIX, cuando el puerto de Valparaíso era llamado la joya del Pacífico y era Gran Bretaña, el Imperio Británico, el que estaba a cargo de movilizar todos los buques que llegaban a este puerto tan importante en América Latina en ese entonces y también hoy día. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, si bien están reconocidos en el Código del Trabajo chileno, no tienen continuidad laboral, es decir, su vínculo con el empleador comienza en la mañana cuando tienen su turno y termina, son finiquitados cada día al terminar el turno. De esta manera pierden, por ejemplo, las vacaciones, el derecho a indemnización, etcétera. Son condiciones precarias que exigen probablemente mucho más que un acuerdo de esta coyuntura noticiosa, sino meter la mano ya derechamente en el código laboral para darle el estatus a los trabajadores portuarios de cualquier otro trabajador que es dependiente del empleador en este caso. Y por último, creo que es muy importante decir, o al menos reflexionar, cuáles son las esperanzas de que esta empresa TPS se siente realmente a negociar estas condiciones de fondo laborales. La verdad es que todo indica que son bastante pocas. Históricamente ha sido una empresa, un consorcio de empresas muy poco dialogante con los trabajadores, y uno de sus grandes socios, hay que decirlo, de la familia Van Apen, es conocido pinochetista aquí, y de hecho juicios de el magistrado Solís en el año 2004 daba cuenta que parte de su maquinaria portuaria fue usada durante la dictadura de Augusto Pinochet para arrojar cuerpos de los detenidos desaparecidos al mar. Así es que estamos hablando de un perfil particularmente de este empresario bastante intransigente y duro con los movimientos de izquierda, los que suele despreciar
son históricas las denuncias laborales que han existido en contra particularmente de él. ¿Será capaz el gobierno de Sebastián Piñera de acercar estas posiciones en un momento político en el que además el pinochetismo está haciendo auge? Lamentablemente acá ya la diputada Carmen Hertz anunció la presentación de un proyecto para sancionar y castigar el negacionismo de la dictadura de Augusto Pinochet. Así es que este es uno de los empresarios con el que los sindicalistas y los trabajadores portuarios van a comenzar a negociar. Y por último decirte que se hace este preacuerdo, pero ellos fueron enfáticos y muy claros al lado de la ministra del Transporte al decir que el paro no se baja. La decisión final se tomará mañana en la asamblea de sindicatos, mientras los movimientos sociales continúan adhiriendo a los portuarios. Mañana hay una manifestación en Santiago y para el viernes, si el paro continúa mientras esté esta mesa de negociación, se espera una gran movilización en Valparaíso y es multisectorial, Tatiana. Y lo cierto, la verdad de todo esto es que producto de esta situación se hace visible, se evidencia un hecho que viene arrastrado de décadas y décadas, como bien nos estás contando, a lo que hay que sumarle, según revisábamos las denuncias, que no hay salud, que no hay seguridad social, que es prácticamente un trabajo esclavo, 8 horas en donde no tienen ni un minuto de descanso, un trabajo además que es fuerte, que es un trabajo obrero. Gracias, Paola, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor Coloane, ¿cómo no sentirse burlados los trabajadores cuando esta empresa, esta mega empresa, les dice para tratar de calmar los ánimos, para bajar la protesta, que les ofrece una tarjeta de regalo y un crédito empresarial? Es algo así como, doctor Coloane, el no entender qué es lo que está pasando. Me refiero desde la perspectiva empresarial. Es el fondo del modelo económico, y el modelo económico impide la estructuración de un sistema legal que proteja el trabajo. Fundamentalmente es eso. Es decir, ¿qué es lo que dice el gobierno? Este es un tema entre privados. Nunca en la historia de los últimos 20, 25, 20 tantos años de regreso de la democracia, como se le llama, democracia bastante, yo se lo he dicho en su mismo programa, que esta es una dictadura velada, que es una dictadura empresarial en el fondo. A mí me quedó en el tintero, confirmar el concepto. El concepto es que es una dictadura empresarial, y este paro está demostrando que es una dictadura empresarial, en donde el Estado es un actor muy frágil. Cuando el ministro del Interior dice, este es un asunto entre privados, el Estado está para intermediar. Ese es el sentido del Estado liberal. Ni siquiera estoy hablando de un Estado magnánimo de características socialistas, por decirlo de alguna forma. El Estado liberal se inventa, se construye en función de su rol de intermediación. Y el ministro del Interior dice, este es un asunto entre privados. A mí me parece que en esa frase caracteriza lo que es no solo el gobierno, lo que es el modelo económico, en el sentido de que al estar privatizada la actividad económica, al estar privatizada, ¿no es cierto?, la regulación, ¿quién la hace? Se supone que la hace el Estado. Aquí no hay ninguna regulación. Entonces estamos en una situación de privatización desbordante en el país, y en donde el rol del Estado de fiscalización es mínimo. Se lo autoniega el propio gobierno. Dice, este es un asunto entre privados. A mí me parece que esa frase es tremendamente dañina para la cultura nacional, desde el punto de vista de que, ¿qué piensa uno que puede ser el Estado? El Estado siempre piensa que, aunque sea un Estado capitalista, es un Estado protector. Dentro de las mismas características del liberalismo, este Estado no es protector. El gobierno se desentiende del tema. Ahora está mediando, pero está mediando con una fragilidad enorme, porque precisamente, como decía la colega anteriormente, los dueños de estas empresas, y en el momento en que estas empresas son privatizadas, es un momento del auge del pinochetismo. Y quiero referirme al tema del pinochetismo. Hoy día las relaciones políticas entre los pinochetistas y los no pinochetistas en Chile están muy crispadas. Hay un tufillo, hay un olorcillo
recurrente a esa cultura fascista intrínseca que quedó impregnada en las estructuras institucionales, quedó impregnada en nuestro manejo cultural de las relaciones desde la dictadura, que tiene características de fascismo. Y aquí no hay que ser tibio. El país entró en una fase de caracterización fascista en las relaciones políticas, en las relaciones económicas. Y eso es lo que impregnada estamos viendo. En la Constitución del país, el doctor Coloane, impregnada en la Constitución del país. Y aquí recuerdo a la expresidenta Michelle Bachelet, porque si bien asomó un cambio a la Constitución, recuerdo muy criticado porque se pedía una Asamblea Nacional Constituyente, pues con el paso de los años de su gobierno esto se diluyó y ahora pensar en que el gobierno de Sebastián Piñera plantee algo así realmente resulta imposible. Bueno, las relaciones hoy día están cada día más tensas y cuando usted dice resulta imposible, ¿qué es lo que resulta imposible hoy día? Resulta imposible que pueda haber diálogo, que pueda haber una negociación. ¿Por qué? Porque hay una desestructuración del marco de relaciones, hay una desestructuración del marco político, hay una desestructuración del rol que le cabe al Estado precisamente de evitar la descomposición institucional. Y esto es producto de un deterioro paulatino que desafortunadamente los gobiernos de izquierda y centro-izquierda, que fueron la mayor parte de este periodo post-dictadura, no lograron rearmar o reconstituir el tejido institucional para poder sostener el modelo. Ese es el drama. Este modelo no se sostiene con la actual realidad institucional. Y por el contrario, la actual realidad y desestructuración institucional lo único que hace es que las características intrínsecas del modelo de no respeto a las leyes de la OIT, no respeto a las mínimas leyes laborales que tenemos, ¿no es cierto?, se exacerben y prácticamente tienen un apoyo del sistema judicial, que también es un sistema en transición, que no está incorporado a la nueva fase de un país que realmente ha conquistado la democracia. Entonces, estamos atravesando un periodo muy crítico, si me permite, Tatiana, en la situación política, social del país, porque el sistema institucional no sustenta, no sostiene al modelo. Y esa es una contradicción del modelo en sí mismo. Y esto no es un tema de tesis teórica, es un tema de que se está viendo diariamente cómo la estructura institucional fue despedida, ¿no es cierto?, fue desahuciada por el modelo económico, porque el modelo económico no necesita al Estado finalmente. Y en este clima del paro portuario se está demostrando de que es un asunto entre privados, como dice el gobierno. No es un asunto de política pública, no es un asunto del Estado. Eso parece increíble realmente, pero así lo es. Porque bien, escuchándolo a usted atentamente, lo que uno se pregunta, y entonces, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Ser solamente un mediador o un observador? Pues muy lamentable para el pueblo chileno que trabaja y para esta clase obrera que tanto le cuesta salir adelante. Doctor Coloane, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. Muy buenas noches. Vieron ustedes lo que tenemos aquí en la mesa. Carabineros reprimen protesta que respalda paro portuario en Valparaíso. Lo ampliamos. Los agentes de Fuerzas Especiales de Carabineros en Chile reprimían este martes a estudiantes y trabajadores que participaron en una protesta para expresar su solidaridad y respaldo al paro portuario que exige al presidente Piñera mejores condiciones laborales. Usuarios de las redes sociales han reportado que fuerzas de seguridad usan bombas lacrimógenas, camiones especiales contra los manifestantes, acciones que también afectan a quienes transitan en la zona. Valparaíso está pasando, dicen. Trabajadores y estudiantes son reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros, lanzando gran cantidad de gases lacrimógenos en la Plaza Sotomayor. Era una noticia durante esta jornada en desarrollo. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia los Estados Unidos. Ninguna autoridad se hace responsable de la muerte de una niña guatemalteca de 7 años que había cruzado la frontera mexicana con su padre indocumentados. La menor estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza. Este lamentable hecho abre de nuevo el debate sobre el sometimiento de niños y niñas indocumentados en manos del gobierno norteamericano. Tenemos el análisis.
En noticia Estados Unidos, abrimos comillas, hubo fallas sistemáticas perturbadoras, cerramos comillas, en el caso de una niña guatemalteca que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza. Esa es la conclusión de una delegación de miembros del Caucus Hispano del Congreso que este martes precisamente visitaba las estaciones de la patrulla fronteriza en el suroeste de Nuevo México. Según los congresistas, en los procedimientos de la patrulla estaría la causa de la muerte de la niña de 7 años. Por ejemplo, al ser detenida con su padre y un grupo de inmigrantes, Jacqueline comenzó a presentar síntomas de falla corporal en un trayecto de 150 kilómetros a la estación policial. Durante el viaje no había nadie de la patrulla fronteriza entrenado para ofrecerle ayuda médica de emergencia. Dijeron además que la patrulla violó la ley al no informar en un plazo de 24 horas sobre el fallecimiento de la pequeña. Lo hizo 3 días después. También revelaron que en dicha estación hay decenas de mujeres y niños detenidos, hacinados de manera inhumana, que comparten 2 baños abiertos. La muerte de Jacqueline despierta fuertes críticas, rechazo por parte de organismos de derechos humanos y de nuevo pone sobre el tapete la necesidad de una política migrante en Estados Unidos que priorice definitivamente la vida. ¿Qué sucede desde Guatemala? ¿Cuál es la percepción nacional ante este lamentable hecho, la muerte de esta pequeña de 7 años, Jacqueline? Han hablado sus padres, han hablado sus abuelos, pero ¿cuál es la percepción nacional? Conversamos de esto con Mario Rosales desde Ciudad de Guatemala. Mario. Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta Caracas, Venezuela. Acá en la ciudad capital de Guatemala continúan las reacciones de dolor, rechazo y consternación por la muerte de esta niña de tan solo 7 años, Jacqueline Caal. La noticia fue recibida en Guatemala con mucha indignación, con mucha tristeza, pero sobre todo organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones que velan por los derechos de la niñez y migrantes, están exigiendo que haya una investigación seria, pero sobre todo rápida, para determinar qué fue lo que ocurrió y qué provocó la muerte de esta niña. La familia de Jacqueline Caal se ha manifestado a través de comunicados de prensa, sobre todo por su papá. Ha dicho que no es cierto que la niña haya caminado días enteros por el desierto y que tampoco es cierto que ella no haya comido. Ellos tan solo intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos y todo indica que la niña se encontraba en buen estado de salud. El silencio del gobierno de Jimmy Morales también ha provocado un rechazo e indignación acá en Guatemala. La Cancillería, si bien ha informado de los procesos de acompañamiento consular, no ha habido ninguna nota, algún pronunciamiento del presidente, algún campo pagado, algo que demuestre su indignación y rechazo a esta situación. Así que acá en Guatemala se toma esto con indignación en cuanto a la muerte de esta niña. Volvemos con ustedes. Gracias, Mario. Ahí está la información. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña John Jairo Lugo. Él es director de la Unidad Latina en Acción, una organización que trabaja con migrantes indocumentados. Nos acompaña de Connecticut, en Estados Unidos. John Jairo, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias a usted por estar con nosotros. John Jairo, ¿cómo llegar al fondo de este asunto? Saber qué fue lo que pasó con esta niña para tratar de que el gobierno de los Estados Unidos genere una política pública real de atención a la infancia indocumentada en el país. No, perdona, no te estoy escuchando bien. Si me puedes repetir la pregunta. Claro, primero quiero saber si me escuchas. Hola, John Jairo. Ya te escucho, sí. ¿Me escuchas? Bien, allí te repito la pregunta. ¿Cómo llegar primero al fondo de este asunto? Saber exactamente lo que sucedió, la responsabilidad de la patrulla fronteriza en la muerte de esta pequeña, a ver si se generan realmente una alarma suficiente y se crean políticas públicas de atención a la infancia que llega indocumentada al país. Bueno, yo creo que es que el problema de lo que está pasando actualmente no es algo nuevo. O sea, básicamente se le está haciendo mucha noticia a una administración que ha sido muy vocal en atacar y dividir a las comunidades, pero también hay que recordar que las pasadas administraciones, específicamente hablando la de el presidente Obama, también hizo lo mismo cuando los chicos que cruzaron hace alrededor de 5 años también fueron separados de sus padres y también fueron colocados en lo que se llamaban famosamente las hieleras,
y yo creo que eso básicamente demuestra que hay una política de odio hacia las comunidades inmigrantes y que básicamente ahorita están empeorando en esta nueva administración. Entonces creo que lo que dice la comisión del Congreso, que viajaron a Texas y a Nuevo México y que específicamente hablaron sobre las condiciones sobre este centro de detención de Losburg, básicamente no es algo nuevo, porque creo que para nosotros los que hemos estado metidos en la pelea o los que hemos estado envueltos en el tema de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos hacia las familias inmigrantes, hacia los niños, no es nada nuevo. Específicamente ese centro de detención tiene denuncias por muchos años de la calidad del agua que se da hacia las personas que están internas en el sitio. Entonces, creo que básicamente lo que se va a necesitar es un movimiento mucho más fuerte por parte de la gente que le interese, y no hablo específicamente de los demócratas, sino de todo el mundo que le interesen los derechos humanos de las comunidades que están tratando de llegar hacia la frontera, para que verdaderamente se obligue a esta administración y ojalá se llevara a las instancias internacionales por las sistemáticas violaciones de derechos humanos que se están cometiendo, no solamente hacia las familias, sino específicamente en este caso hacia los niños. John Jairo, interpreto desesperanza en sus palabras. ¿Ha sido producto de qué? ¿Años de lucha y ver que nada cambia? Es cierto, primero fue Obama, antes otros gobiernos, ahora Trump, con una retórica mucho más fuerte que se mantiene, pero en este caso también estamos hablando de un hecho que eleva mucho más la alarma, porque hay una niña que está muerta. Claro, pero también tenemos que recordar que, por ejemplo, meses atrás también tenemos el caso de Claudia González, donde fue muerta de un tiro en la cabeza. Entonces, no es como que es algo nuevo. O sea, sí es cierto, es una niña de 7 años. Jacqueline es una niña de 7 años que murió bajo la custodia del Servicio de Inmigración. Lo que yo quiero decir es de que no es algo nuevo. En el sistema de detención por parte del Servicio de Inmigración en la frontera. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que reconocer no solamente este caso, sino los casos anteriores, y básicamente hay que levantar la voz de una manera muy fuerte y de nuevo, yo creería que estos casos deberían llevarse hacia las instancias internacionales para denunciar el trato de esta administración y de este país hacia las comunidades inmigrantes, que lo único que están buscando es la forma de reencontrarse con sus familias o escapar de la violencia que este mismo país ha creado en sus propios países. John Jairo, durante esta visita que hace esta comisión de este caucus hispano de los congresistas federales a esta estación, una de las conclusiones dicen que debería ser evaluar, analizar el cierre de esta estación fronteriza. La probabilidad de que esta situación realmente sea factible, pero que también resuelva el asunto de fondo, y es, por lo menos al momento, la atención adecuada para niños y niñas indocumentados que cruzan la frontera. Claro que sí, además de eso, pues también una cosa que también la gente también tiene que ser consciente es de que la separación de los niños es algo completamente inhumano. La separación de Jacqueline, que sufrió por parte cuando la separan de su padre, pues también es igualitaria a la cantidad de 15,000 niños que están separados de sus padres actualmente en la frontera, y muchos de ellos de sus padres que fueron deportados, y muchos de esos niños no se sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, también otro tema que me parece que también es terrible y que creo que sale del reporte de esta misma semana es que muchos de los otros niños que están esperando que se puedan reencontrar con sus familias, los están utilizando como carnada para eventualmente la migra o el Servicio de Inmigración o ICE poder llegar hacia sus padres y ponerlos en proceso de deportación. Entonces, de nuevo, o sea, sí, hay un problema. Creo que hay que llegar a un tema, al fondo en una investigación exhausta, pero también creo que lo que ellos dicen es cierto. Estos centros de detención tienen que cerrarse. Ese centro de detención, que parece más un gueto, sobre todo donde tienen detenidos a una cantidad inmensa de niños, miles de niños, por ejemplo, como el de Tornillo, creo que todo eso se debe cerrar y deben buscarse los mecanismos
para que estos niños se reencuentren con sus familias, no solamente en este país, sino con sus padres que fueron deportados. John Jairo, me queda algo por preguntarte, escuchándote. Nos das este balance de 15.000 niños que se encuentran en las zonas de frontera del lado de los Estados Unidos. La probabilidad real, si existe en términos de estadística, de cuántos van a poderse reencontrar de verdad con sus familias. Perdón, no escuché la última parte. Sí, ¿cuántos, si existe alguna estadística, alguna probabilidad, podrán reencontrarse con sus familias? ¿Cuántos padres o madres o acudientes, abuelos, lo que sea de su familia, podrá reclamar a algunos de esos 15.000 niños? ¿Cuál es esa probabilidad? Pues yo creo que hay un mecanismo que ha sido que existe actualmente en el Servicio de Inmigración para que ellos se puedan reencontrar con sus familias. El problema que estamos teniendo actualmente es de que muchos de esos niños están siendo utilizados como carnada. Entonces, básicamente lo que estamos encontrando, y particularmente ha pasado aquí en el estado de Connecticut, es que muchos de esos niños llegan, los entregan a sus padres, después sus padres, cuando tienen que ir a reclamarlos, o sus acudientes o custodios, eventualmente son detenidos por la inmigración. Entonces, eso también está creando otro problema en el mecanismo de que esos niños se puedan reencontrar con sus familias. No te puedo hablar de estadísticas, te puedo hablar de hechos concretos que básicamente están demostrando que el reencuentro va a ser mucho más difícil que años anteriores. Mucho más difícil porque además ahora hay temor y angustia ante una situación que bien nos plantea John Jairo. Gracias por ese análisis. Gracias, John Jairo. Bueno, muchas Hasta gracias. luego. Gracias muchas a usted. Gracias a ustedes y muchas gracias a Telesur por estar involucrados en esta noticia. Gracias a usted, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio en el sur del continente. Con eso los dejamos. Hasta mañana.